Ha empezado la grabación. Laura, arranquemos. Listo. Entonces, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Laura Suárez, mi compañero es Diego Muñoz. Les vamos a hablar en este momento del Departamento del Atlántico. ¿Listo? Su capital es Barranquilla, ubicado en la región del Caribe. Limita con el norte del Mar Caribe, al oriente del río Magdalena y al sur y al occidente del Departamento del Bolívar. ¿Listo? Vamos a hablar del comercio internacional. Para los años 40, el puerto marítimo de Barranquilla era el único que permitía la conexión directa de transporte fluvial, pues, porque tenía pues cercanía con el mar y con el río Magdalena. Como pues el río era la única vía de comunicación con el interior del país, en 1893 se terminó el muelle metálico de aproximadamente unos 1.200 metros que permitió abonar pues, al anticuado sistema de remolcadores y de planchones, sino que facilitó a los barcos tanto descargar como cargar los diferentes productos de manera directa a la vía férrea. Esto trajo una utilización mayor del ferrocarril y a partir de este momento el comercio tanto pues, de Barranquilla como de la región aumentó de una forma pues bastante importante. El aumento de la mayoría de estas exportaciones se habla del café, tabaco y la quina. Vemos también que en 1903 y 1906 más del 50% de las exportaciones colombianas salieron de Barranquilla y se dirigían hacia Nueva York. Ese mismo año, el 67% del café colombiano salió de este sitio de Barranquilla dirigido hacia Nueva York. Aunque desde el puerto también reembarcaba hacia otros mercados europeos, el café empezaba a predominar en las exportaciones nacionales y la quina había comenzado su ciclo y seguían exportando por Barranquilla algunas cantidades también de tabaco, principalmente a Gran Bretaña y Alemania, y las exportaciones de pieles ocupaban pues una región también importante, así como la tagua, el caucho, los minerales y no más. Una de las personas y empresas importantes que vemos en este proceso era Enrique Matthew. Enríquez y Matthew, se llamaba la empresa, exportaban tabaco e importaban vino, drogas y textiles al interior del país. Igual que Julio Duwat exportaba cuero e importaba pues, diversos artículos para, pues, desde esta zona de Barranquilla. Eh, seguimos con política fiscal. Su economía estaba en una clara pues, expansión con la facilidad de la actividad económica pues, de esta región, por lo que vemos por todas las exportaciones y todas las actividades que se realizaba, incluso se consideró en hacer la capital del país en este sitio, pero se descartó la idea, pues se decía que principalmente iba a ser afectada por los ataques navales y por la cercanía que estaba hacia los mares y hacia los ríos y mares, entonces pues se descartó esta opción y por eso se eligió, digamos, Bogotá. Pero la mayoría de recursos que se obtenían en este entonces eran pues de todas las exportaciones y de los impuestos de transporte de materias primas que llegaban y salían pues, de esta ciudad. Se utilizaba para la manutención de tropas navales y militares. Tenemos que más o menos los sueldos y las prestaciones de los militares era aproximadamente un gasto de 42%, seguido de la consignación de guardacostas, pues por lo que estaba cerca de los mares, de un 35%. También suministro a la marina de buques y pues los sueldos de estos respectivos era un 5% de todos los gastos que se veía pues en esta ciudad. También sueldos y políticos y pues demás, pero la mayoría de dineros que se obtenían de los recursos era principalmente para la defensa pues de esta región. Vemos la industria. Bueno, ahí tenemos tres principales lugares en la industria y teníamos el puente pues, de Nariño que estaba ahí cerca y lo que hicieron es poner el mercado de granos, una plaza de Ujeta y el mercado público donde se distribuía la mayoría de bienes y servicios que tanto se importaban como se exportaban. En este se distribuían también máquinas de coser, la marca era Singer, a las poblaciones de Bolívar y Magdalena, Santander, donde también se abastecían de tabaco, café, cuero y algodón. En 1905 se crea la Cámara de Comercio de Barranquilla y pues en realidad se consideraba que en estos años como la ciudad, pues la posible ciudad de Colombia, pero pues ya sabemos por qué no pasó,
porque tenía en este tiempo 3 bancos, 5 hoteles, un hospital, 3 diarios, 6 escuelas públicas y 4 privadas. Entonces tenía una buena economía y era pues bastante solvente tanto la calidad de vida también de las personas, como pues también pues también en economía y en las actividades económicas que hacían pues. También tenían una planta de hielo, de realización de hielo, fundición, 4 talleres de maquinaria, fábrica de ladrillo, calzado, cal, y así como curtimbres y plantas de jabón. Este conjunto, pues, de estos mercados y de la facilidad que llegaban y salían los productos y materias primas, generó, pues, sustanciales rentas públicas y, pues, la triangulación, que era lo que se llamaban de estos mercados, funcionó como la representación de intercambios culturales, realidades sociales, económicas y políticas, pues, también del Caribe colombiano. Y, pues, la mayoría pues, de este producto, pues, de este proceso mercantil, pues, era fundamental para la oferta de víveres y demás bienes de demanda tanto de la ciudad como tal de todo el territorio colombiano. Bueno, seguimos con sindicatos y trabajo. Para el 1928 vemos que el sector naviero contaba con 133 empresas y alrededor de 300 operarios, perdón. Con pequeños talleres artesanales dedicados a la transformación de cuero, de madera, de jabones, de tabaco. También hacían panes, zapatos. Y para el año de 1928, el 56% de la población laboral, es decir, de las personas que podían laborar aproximadamente pues, desde la mayoría de edad, más o menos hasta los 48 años, estaba reunida o se centraba en el sector de transporte y textiles, ya que como vemos, pues es una ciudad bastante que se mueve mucho del comercio, de las ventas y del transporte, pues de ellas mismas. En 1918 se registró el movimiento de, pues, huelguístico, se podría decir, generalizado en Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. ¿Por qué? Pues, dado que los trabajadores de los puertos decidían pues solicitar mejores ofertas o pues mejores condiciones laborales, ya que no era un trabajo fácil y con la ampliación pues del nuevo, lo que les comenté en un principio, pues del puerto, era mucho más trabajo, muy pesado, entonces no les retribuían de muy buena manera pues a ellos en el tema pues salarial. También en este mismo año desató la primera huelga en United Fruit Company, que era una zona bananera de Santa Marta, que lo mismo también los trabajadores presentaron un pliego de peticiones a la compañía pidiéndoles todo lo que solicitaba, buenos salarios, más tiempo pues en los horarios, ya que eran muy extensos por lo mismo, por la actividad que hacían. Pero pues básicamente la empresa se negó a realizar esta negociación. Entonces se quedó ahí como en veremos, duró bastante tiempo pues esta huelga, pero pues no llegó a mucho. Y vemos también que un año después, en 1919, también hubo la huelga de ferrocarril de Girardot. En 1954, la Corporación Cívica de Barranquilla, que lo que hacía era integraba varios organismos de la ciudad, tanto industriales como comerciales, y lo que hacía era publicar folletos en todo el territorio del Atlántico, más que todo en Barranquilla, pues en Barranquilla, de folletos donde se hacía como, se publicaba toda la información y todos los datos de expansión industrial, aumento de ventas y así como el conocimiento de toda la economía y las actividades que se realizaban pues en esta región, para que todas las personas supieran más o menos qué era lo que estaban haciendo, más o menos cuánto debían ganar y qué era lo que les debía también proporcionar la empresa pues por estos trabajos que ellos estaban realizando. Ya pues este movimiento pues no duró mucho tiempo, daba los folletos, pero pues no causó como gran revolución ni como cambios así abruptos en estos sindicatos o pues en estas partes del trabajo. Agricultura. Entonces vemos pues en la costa Caribe, también con el Chocó pues, de la zona atlántica, algunos pues, de estos departamentos también cercanos tienen baja productividad agrícola por el clima que contienen y porque los suelos son bastante pues, secos. Pero sí tenían
producción agrícola en otras partes de este territorio. ¿Qué era lo que, pues, las producciones o las principales producciones que tenían? Era la yuca, el maíz, el sorgo, el arroz, la palma, frutas tropicales como la guayaba, el mango, coco. También tenían limón, caña, melón, auyama, ajonjolí, candú, ciruela, papaya, hortalizas, mejor dicho. Tenían bastante riqueza en, más que todo en frutas tropicales. Y esas, las provincias donde más se centraba estas producciones agrícolas, era de Bolívar y Magdalena. De ahí la gastronomía pues tan distinta y rica en sabores de lo que encontramos también como el sancocho de boca chico, el arroz de mariscos. Vemos también que tenían producción ganadera, hacían mucha pesca, la producción de bovinos, si no recuerdo mal el nombre. Entonces, también producían, o pues digamos que de los platos típicos de la comida que ellos podían recolectar tanto de su mismo área, pues era pues arepa de huevo, sancocho de gandul, sancocho de costilla, carne, plátano picado, plátano con pícaro es la cosa, pescado también, mojarras, pero más que todo la economía y la ganadería de ese, pues, de esa parte alimentaria, pues, es productos, peces, peces y mucha fruta tropical. Listo. Diego. Muchas gracias, Laura. Vale, perfecto. Continuamos con el Banco de la República y el sistema financiero. Bueno, para el caso del Atlántico, el Banco de la República está ubicado en Barranquilla, tiene una de sus sucursales. En la carrera 46, número 4539, el segundo piso del hall público. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cuáles y hacer el sondeo de cuáles son las funciones del Banco de la República que aplican a nivel nacional y por ende también cubren al Departamento del Atlántico. Funciones y servicios. Tenemos funciones y servicios misionales y conexas. Dentro de las misionales vamos a encontrar política pública, sistema de pago, servicios al gobierno y administración de activos, infraestructura financiera, cultural y generación de conocimiento y de la información. Retomando la política pública, que es una de las más importantes, podemos encontrar que el Banco de la República tiene como objetivo diseñar la política monetaria, cambiaria y crediticia en coordinación con la política económica general, lo cual comprende 5 aspectos muy importantes, que son definir la política monetaria, establecer los criterios de intervención cambiaria, participación en la definición de la política crediticia en coordinación con el gobierno nacional, definir los objetos de la regulación monetaria, cambiarla y crediticia y apoyar al gobierno nacional en los problemas de inclusión financiera. ¿Qué quiere decir todo esto? Que junto con las políticas de los gobiernos actuales o pasados, hay esa coordinación para desarrollar planes tanto financieros como crediticios a nivel nacional. Otra, otra rama muy importante es la generación del conocimiento y de la información. El Banco de la República tiene como función investigación de la economía, tiene un departamento especializado para hacer este desarrollo, centros regionales de estudios económicos, puesto que entendiendo la diversidad de Colombia, ¿sí? En cada uno de los departamentos pues funciona diferente, de una manera diferente la administración y el ingreso de los recursos. Eh, También hace concursos nacionales para patrocinios para posgrados en el exterior, para personas que estén involucradas con temas económicos, publicación em, de artículos en relación con la economía y la moneda y ingresos monetarios. Y por último, educación económica relacionada a las funciones de banca central. Otra de las funciones, pues claramente que tenemos aquí son la emisión de la moneda legal,
el Banco de la República es el único que está en la potestad de imprimir o hacer monedas, ¿sí? Ninguna otra, y la regulación también de este, ¿sí? Dependiendo de los factores económicos que esté atravesando la nación, emite o evita hacer más dinero impreso, ¿sí? Pues para tener un mejor control. Ah, listo. Y vamos a ver también un balance contable entre el 2019 y el 2020, el cual en este pequeño resumen dice, al cierre del 2020, el balance contable reflejó una variación del 4% de los activos al pasar de 721.516 millones a 764.753 millones, mientras los pasivos disminuyeron el 18%. Se pasó de un registro de 369.822 millones a 308.727 millones. Siguiente, mi querida Laura. Acá entrando en la deuda que tiene el Atlántico con entidades privadas y los 11 bancos y la nación, para un total de 1.480.575.000 millones de pesos, ¿sí? Esos recursos los obtiene pues para hacer inversión social, desarrollo de infraestructuras y demás. Siguiente, Lau. Esta es de la deuda externa, eso es un ejemplo que aplica a nivel nacional y cómo la deuda desde los años 2005 ha venido en tendencia creciente, ¿sí? Y el porcentual del Producto Interno Bruto desde el 2020, pues efecto pandemia, hizo que decreciera. Siguiente, Lau. Vamos a ver un aspecto muy importante y es la pobreza y la distribución del ingreso y las condiciones de vida en el Atlántico. ¿Qué pasa? En el Atlántico tiene un índice de pobreza multidimensional del 20.1% según estadísticas del 2018. Esto quiere decir de cada 100 personas, 20 son pobres, ¿sí? Aunque bueno, este índice es menor en la región Caribe, supera un promedio nacional del 19.6. Bueno, aquí hay un tema muy importante para resaltar, que aunque estos índices han crecido, la tendencia en los últimos años es que decrece la pobreza. Hay algunos indicadores sociales, entre ellos la pobreza, lo cual repercute de una manera muy favorable en el bienestar general de los habitantes de esta sección del país, Pero aún queda bastante por hacer si se tiene en cuenta que cada día las existencias de la comunidad crecen exponencialmente. Temas de natalidad hacen que sea más difícil para el Estado, aunque es una región olvidada tanto en recursos que está cerca de un mar y de un río, pero pues no tienen 100% cobertura tanto de agua o de electricidad, y esto hace que sus necesidades se acrecenten. Bueno, otro tema, pues analizando el tema de la pobreza monetaria, eh, se observa los grandes logros del Departamento del Atlántico en cuanto a reducción de los índices de pobreza. La pobreza redujo más o menos un 10% entre el 2012 y el 2019. Em, eh, bueno, hay otro tema, no, no, antes, una más, Laura, antes, exacto. Bueno, hay otro estudio de necesidades básicas insatisfechas en el Censo Nacional de Población. Los componentes de hacinamiento llegan al 4%, dependencia económica del 3,4% e inasistencia escolar 2,9%. Son las principales categorías que indicen la pobreza, que llega al 11% de los habitantes del Atlántico. Todo esto pues susceptible a empeorar por
la pandemia y pues la recuperación paulatina que ha tenido el país. Listo, ahora sí la siguiente. Este departamento es muy golpeado por temas de narcotráfico y economías ilegales, ya que tiene salida por Venezuela y por el mar y por los puertos, hace que sea foco de grandes bloques subversivos para sacar la droga del país. Entonces, viene desde los Montes de María, por eso es que hay tanta guerra y control territorial en este sector, porque es la ruta preferida por los narcotraficantes por el acceso que tiene, por el difícil acceso que tiene para las autoridades el control en esta región. Entonces, una de las más famosas es el Clan del Golfo, llamada Héroes del Caribe, ¿sí? Que héroes no tiene nada, pero pues, y es que básicamente es la que controla todo, la distribución, la venta, la producción de estos pues, alcaloides. Siguiente. Una de las estructuras, pues esto hace que el gobierno pues coloque mucho foco en esta región. La última como gran hazaña que mostró fue golpes concretos a esos grupos que están por debajo del Clan del Golfo, que son como los Herón, los tarjeteros electrónicos, los 10, los Pestizos, que son como bandas de delincuencia que tienen su foco. Por ejemplo, los tarjeteros electrónicos. Entonces, era toda una organización encargada de clonar tarjetas electrónicas donde sus víctimas eran pues personas de mayor edad. Los Pestizos eran encargados de hacer extorsiones a ganaderos, empresarios, incluso personas que tenían ingresos no superiores a 5 salarios mínimos, eran víctimas de extorsión. Y microextorsión, que también es un fenómeno muy creciente en la zona del Atlántico, donde pueden llegar a cobrar vacunas desde 2.000 pesos hasta 10.000 pesos diarios, ¿sí? A pequeños comerciantes, a pequeñas a pymes o incluso a transeúntes. Y por el momento eso sería todo de la región Atlántico. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, compañero. Ok.